Imagina que una melodía se cuela en tu mente como una sombra que no puedes sacudir, que se repite una y otra vez sin que tú la invites, como si fuera un pequeño insecto que zumba dentro de tu cabeza. Esa sensación, ese coco musical, es lo que los científicos llaman un gusano auditivo o earworm, y hoy vamos a desentrañar por qué algunas canciones logran anclarse allí, mientras que otras simplemente pasan de largo. ¿Qué canción te persigue ahora mismo? Cuéntame en los comentarios, me encantaría saber cuál es tu coco del día. Los gusanos auditivos no son un fenómeno nuevo, la gente ha hablado de ellos desde la época de los poetas griegos, pero solo en las últimas décadas la neurociencia ha empezado a ofrecer respuestas concretas. Para entenderlo, primero debemos reconocer que el cerebro no es un simple receptor pasivo de sonidos, sino una máquina de predicciones que constantemente intenta anticipar lo que va a escuchar. Cuando una canción tiene una estructura que permite al cerebro predecir la siguiente nota o el siguiente compás, se activa una pequeña señal de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Esa señal actúa como una especie de marcador de importancia, diciendo al cerebro que esa pieza merece ser recordada y por lo tanto se repite internamente una y otra vez. En el centro de este proceso está la corteza auditiva primaria, la zona que recibe la información sonora y la descompone en sus componentes básicos, tono, ritmo y timbre. Desde allí, la señal viaja al hipocampo, la región encargada de la consolidación de la memoria. El hipocampo no guarda cada detalle de cada canción que escuchamos, pero sí almacena patrones melódicos que son fáciles de reconocer. Cuando una melodía contiene un gancho melódico simple, una frase corta que se repite, el hipocampo la etiqueta como fácil de recordar. Esa etiqueta facilita que la canción sea reactivada de forma automática, incluso cuando no hay estímulo externo. Al mismo tiempo, el núcleo accumbens, parte del sistema de recompensa, se ilumina cada vez que la música genera una expectativa que se cumple. Si la canción sigue una progresión armónica que el cerebro reconoce, el núcleo accumbens libera dopamina, reforzando la sensación de placer. Pero si la canción introduce una pequeña sorpresa, como una variación inesperada en la última medida, el cerebro experimenta lo que se llama error de predicción. Ese error no es negativo, al contrario, genera una señal de dopamina adicional que impulsa al cerebro a volver a reproducir la pieza para intentar resolver la incongruencia. Es como si el cerebro estuviera jugando a un juego de adivinanzas y cada vez que falla, quiere intentarlo de nuevo. Este bucle de predicción, error y recompensa crea lo que los investigadores describen como un ciclo de retroalimentación. Cada vez que la canción se reproduce mentalmente, refuerza la conexión entre la corteza auditiva, el hipocampo y el núcleo accumbens, haciendo que el gusano auditivo se vuelva más persistente. Por eso, cuando intentas despegarte de una canción, a menudo terminas tarareándola sin querer, porque tu cerebro ya ha marcado esa melodía como una pista que necesita ser completada. Ahora bien, no todas las canciones tienen la misma capacidad para convertirse en gusanos auditivos. Los estudios han identificado varios rasgos que aumentan la probabilidad de que una pieza se quede atrapada. En primer lugar, la simplicidad melódica, una línea melódica que utiliza pocos intervalos y se mantiene dentro de una gama estrecha, es más fácil de procesar y, por tanto, más propensa a ser almacenada. En segundo lugar, el ritmo repetitivo. Patrones rítmicos que se repiten cada 4 tiempos crean una sensación de estabilidad que el cerebro reconoce rápidamente. En tercer lugar, la presencia de un hook vocal o instrumental que se repite al final de cada verso actúa como un ancla, reforzando la memoria cada vez que la canción avanza. Otro factor crucial es la exposición repetida. Cuantas más veces escuchas una canción, mayor es la probabilidad de que el hipocampo la consolide. Pero la exposición no tiene que ser continua. Incluso escuchar una canción una sola vez, en un momento emocionalmente intenso, puede ser suficiente para que el cerebro la etiquete como importante. Y esa es la razón por la que una canción que escuchaste en la boda de un amigo o en el momento en que recibiste una gran noticia puede quedarse contigo durante semanas. Hasta aquí
hemos visto cómo la estructura musical, la predicción del cerebro y el sistema de recompensa se combinan para crear el gusano auditivo. Pero hay un elemento misterioso que une todo esto y que a menudo pasa desapercibido: la capacidad de la música para activar lo que los neurocientíficos llaman la red por defecto del cerebro, una red que se vuelve activa cuando la mente está en reposo, soñando o divagando. Cuando la música se cuela en esa red, se vuelve parte de los pensamientos internos, de los cogidos que aparecen sin que los busquemos. Esa integración con la red por defecto explica por qué el gusano auditivo puede aparecer en los momentos más inesperados, como mientras estás caminando por la calle o intentando concentrarte en una tarea. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene después es aún más sorprendente. Vamos a explorar cómo podemos usar ese conocimiento para controlar los gusanos auditivos y hasta aprovecharlos para mejorar la memoria y la creatividad. Pero antes de seguir, quiero que pienses en la última canción que no pudiste sacar de tu cabeza. ¿Qué características crees que tenía? Déjame tu opinión en los comentarios. Realmente quiero saber tu perspectiva. En los próximos minutos, descubriremos la razón final que conecta todos estos procesos, la interacción entre la música y la propia narrativa interna de cada persona. Cada vez que una canción se cuela en tu mente, no solo está repitiendo una secuencia de notas, sino que está insertándose en la historia que tu cerebro se cuenta a sí mismo, en los recuerdos, en los sentimientos y en los planes futuros. Esa inserción es lo que convierte a una simple melodía en un gusano que persiste, porque se vuelve parte de la trama personal que tu mente está constantemente revisando. Al comprender este mecanismo, podemos aprender a romper el ciclo cuando lo deseamos o a usarlo a nuestro favor. Por ejemplo, si quieres memorizar una lista de palabras, puedes asociarlas a una melodía pegajosa que cumpla con los criterios de simplicidad y repetición. De esa forma, la canción actuará como un gancho que tu cerebro recordará con facilidad gracias a la misma red de recompensa que genera los gusanos auditivos. Por otro lado, si una canción te molesta, una técnica sencilla consiste en escuchar una canción nueva que tenga una estructura similar, pero que no tenga la carga emocional que la anterior, sustituyendo así el gusano por otro menos intrusivo. En definitiva, el misterio de por qué algunas canciones se quedan atrapadas en tu cabeza se reduce a una danza entre la predicción, la recompensa y la narrativa interna. Cada nota, cada ritmo, cada pausa está diseñada, consciente o inconscientemente, para enganchar los circuitos cerebrales que buscan patrones, placer y significado. Cuando esos elementos se alinean, el cerebro no puede evitar reproducir la melodía una y otra vez, como si fuera una historia que necesita ser contada una y otra vez para cerrar el círculo. Si este viaje por la neurociencia musical te ha resonado, dale like, porque tu apoyo nos ayuda a seguir explorando estos temas fascinantes. En la siguiente parte, profundizaremos en estrategias prácticas para gestionar los gusanos auditivos y veremos ejemplos reales de cómo la música ha sido utilizada para mejorar la concentración, el estado de ánimo y la creatividad. Mantente atento, que lo mejor está por venir. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esas técnicas que pueden ayudarte a domar a ese intruso melódico que se niega a abandonar tu mente. Lo primero que debes saber es que el cerebro, aunque a veces parezca una máquina imparable, también responde a la atención consciente. Cuando decides enfocarte en otra cosa, le das una señal clara de que la canción ya no es prioridad. Por eso, una de las estrategias más efectivas consiste en redirigir tu atención hacia una actividad que requiera un nivel de concentración moderado a alto. Por ejemplo, si estás trabajando en un informe, intenta cambiar el ritmo de tu respiración, contar mentalmente hasta 10 y volver a inhalar, o incluso escribir una lista de tareas detallada. Ese pequeño acto de focalizar tu mente en una secuencia lógica interrumpe el bucle automático que mantiene al gusano en marcha. Otra táctica que ha demostrado ser útil es la sustitución sonora. La idea es sencilla: introduces una nueva pieza musical que comparta ciertos rasgos estructurales con la canción original,
pero que no tenga la carga emocional que la hace molesta. Imagina que tu mente está atrapada en una melodía de ritmo rápido y estribillos repetitivos. Puedes buscar una canción instrumental con un tempo similar, quizá una pieza de piano minimalista, y reproducirla durante unos minutos. Al hacerlo, el cerebro reconoce la familiaridad rítmica y al mismo tiempo asocia esa familiaridad a una nueva pista auditiva, lo que debilita la conexión con la canción original. Es como cambiar la cerradura de una puerta sin mover la puerta misma. El gusano pierde la llave que le permitía entrar. Si prefieres una solución más directa, existe la técnica de la exposición controlada. Consiste en escuchar la canción que te atormenta, pero de forma deliberada y limitada. Pon la pista completa una sola vez, sin repetirla, y presta atención a cada elemento: la letra, los acordes, la percusión. Al hacerlo, le das al cerebro la oportunidad de procesar la información de manera completa, lo que reduce la necesidad de seguir repitiéndola en segundo plano. Es como cerrar un libro después de haber leído el último capítulo. Ya no hay necesidad de imaginar lo que falta. Después de esa exposición, puedes cerrar la canción y observar cómo, con el tiempo, la intrusión disminuye. Una variante de las técnicas más curiosas es la llamada interferencia cognitiva. Aquí, la idea es llenar tu mente con información que compita directamente con la melodía persistente. Puedes intentar recitar una poesía, resolver un rompecabezas mental o incluso cantar una canción completamente distinta que conozcas de memoria. El cerebro, al recibir dos flujos de información simultáneos, tiende a priorizar el que percibe como más relevante o novedoso. En la práctica, muchas personas descubren que cantar una canción infantil que aprendieron de pequeños, como Cucu cantó la rana, logra desplazar al gusano sin que se den cuenta. La clave está en elegir una pieza que sea fácil de recordar y que no genere una respuesta emocional fuerte, de modo que el cerebro la acepte como una distracción ligera. Ahora bien, más allá de estas estrategias individuales, la ciencia también ha identificado ciertos patrones musicales que hacen que una canción sea más propensa a quedarse atrapada. Uno de los hallazgos más interesantes es la presencia de lo que se conoce como intervalos ascendentes inesperados. Cuando una melodía introduce una subida de tono que rompe la expectativa establecida, el cerebro libera una pequeña dosis de dopamina como recompensa por haber resuelto la sorpresa. Esa pequeña chispa de placer refuerza la memoria de la secuencia y la vuelve a reproducir internamente. Por eso, muchas canciones pop utilizan ese truco en el estribillo, subiendo la nota final justo cuando el oyente espera una resolución más predecible. Otro elemento recurrente es la repetición de frases melódicas de corta duración, a menudo de 3 o 4 compases, que se repiten varias veces a lo largo de la canción. Esa repetición crea una especie de gancho que el cerebro reconoce como una unidad de información fácil de almacenar. Cuando la unidad es lo suficientemente simple, el cerebro la codifica rápidamente y la mantiene disponible para su recuperación automática. Es como si tuvieras una frase corta que repites cada mañana al despertarte. Con el tiempo, esa frase se vuelve parte de tu rutina sin que tengas que pensar en ella. Los ritmos sincopados también juegan un papel importante. Cuando el patrón rítmico se desvía ligeramente del pulso regular, el cerebro necesita ajustar su percepción temporal para seguir el compás. Ese ajuste genera una ligera tensión que, al resolverse, produce una sensación de satisfacción. Esa sensación, a su vez, refuerza la memoria del patrón rítmico, haciendo que la canción se quede más tiempo en la mente. Por eso, géneros como el funk, el reggae o ciertos estilos de música electrónica que juegan con la síncopa suelen generar earworms potentes. A medida que profundizamos en la relación entre la música y la cognición, también descubrimos que el contexto emocional en el que escuchamos una canción influye enormemente en su capacidad para quedarse pegada. Si una melodía se asocia a un momento feliz, a una celebración o incluso a una escena de una película que te marcó, el cerebro la etiqueta como relevante y la prioriza en la lista de recuerdos. Esa etiqueta emocional actúa como un marcador que facilita la recuperación automática. Por el contrario,
Una canción que escuchaste en un momento de estrés o tristeza puede quedar atrapada porque el cerebro la utiliza como una especie de recordatorio de esa experiencia, aunque no sea agradable. Con todo esto en mente, podemos diseñar un plan práctico para gestionar los gusanos auditivos en la vida cotidiana. Imagina que estás en la oficina y de repente una canción pop de ritmo acelerado comienza a repetirse en tu cabeza. Primero, respira profundamente 3 veces, enfocándote en la sensación del aire entrando y saliendo. Luego, abre una hoja de papel y escribe una lista de 5 cosas que necesitas hacer ese día, enumerándolas una a una. Mientras lo haces, pon una canción instrumental suave de fondo, preferiblemente sin letra, para que el cerebro tenga una pista sonora alternativa pero no invasiva. Si la canción original persiste, prueba la sustitución sonora. Busca una pieza de música clásica con un tempo similar y escúchala durante un par de minutos. Finalmente, si aún sientes que el gusano no se rinde, recita mentalmente una poesía corta que conozcas de memoria, como un verso de un poeta que te guste, y repite esa recitación hasta que la melodía original pierda fuerza. Para los estudiantes, la música puede ser una aliada poderosa cuando se usa de forma consciente. Estudios han demostrado que escuchar melodías con estructuras predecibles mientras se estudia puede mejorar la retención de información, siempre y cuando la música no sea demasiado lírica ni demasiado estimulante. Una buena práctica es crear una lista de reproducción con piezas de piano minimalista o música ambiental y usarla como fondo durante sesiones de estudio de 1 hora. Si, durante ese tiempo, un earworm aparece, simplemente reconoce su presencia, anótalo mentalmente y vuelve a centrarte en la tarea. Esa breve pausa consciente ayuda a romper el ciclo sin interrumpir el flujo de estudio. Los deportistas también han encontrado en la música una herramienta para optimizar su rendimiento. La sincronización del ritmo musical con la cadencia de la respiración o el paso puede mejorar la eficiencia del movimiento. Sin embargo, si un gusano se vuelve distractor durante una competición, la técnica de la exposición controlada puede ser útil. Antes de la prueba, escucha la canción que te molesta una sola vez, completa, y luego cambia a una pista motivadora que te inspire. De esa forma, el cerebro procesa la canción intrusiva y la cierra antes de que empiece la actividad física. En el ámbito creativo, los compositores y escritores a menudo utilizan la repetición deliberada de motivos melódicos para fijar ideas en la mente. Si tú eres creador de contenido, puedes aprovechar esa misma mecánica para reforzar conceptos clave. Por ejemplo, al diseñar una presentación, incluye una frase o un eslogan que se repita en varios slides, acompañado de una melodía sutil que lo respalde. Esa combinación de repetición visual y auditiva crea un gancho cognitivo que ayuda a que la audiencia recuerde el mensaje principal. Pero ten cuidado de no saturar. La clave está en la moderación y en la claridad del objetivo. Ahora, hablemos de algunos casos reales que ilustran cómo la música ha sido utilizada para mejorar la concentración, el estado de ánimo y la creatividad. En un estudio realizado en una universidad europea, un grupo de participantes realizó una tarea de resolución de problemas mientras escuchaba música barroca, específicamente piezas de un compositor del siglo XVII con un tempo moderado. Los resultados mostraron que aquellos que escucharon esa música resolvieron los problemas más rápido y con menos errores que los que trabajaron en silencio. Los investigadores atribuyeron ese efecto a la capacidad de la música barroca para sincronizar la actividad cerebral en ondas alfa, un estado asociado con la relajación enfocada. En otro experimento, se pidió a un grupo de pacientes con depresión leve que escucharan una lista de canciones seleccionadas por su tonalidad mayor y sus progresiones armónicas ascendentes durante 30 minutos al día, durante una semana. Al final de la semana, los pacientes reportaron una mejora significativa en su estado de ánimo y una mayor disposición a participar en actividades sociales. La explicación radica en que la música con tonalidad mayor tiende a activar el sistema de recompensa dopaminérgico, generando sensaciones de placer y esperanza. Un caso particularmente interesante
proviene del mundo del diseño gráfico. Un estudio de caso documentó cómo un equipo de diseñadores utilizó una pista de música electrónica con una estructura de build-up y drop para estimular la generación de ideas durante sesiones de brainstorming. Cada vez que la música alcanzaba el drop, los diseñadores anotaban las ideas más audaces que surgían en ese momento. Al final de la sesión, la cantidad de propuestas innovadoras había aumentado notablemente. La explicación radica en que los picos de energía en la música electrónica provocan una liberación de adrenalina que, combinada con la creatividad, impulsa la generación de conceptos fuera de lo convencional. Si te preguntas cómo aplicar estos principios a tu vida diaria, aquí tienes una guía paso a paso que puedes seguir. Primero, identifica los momentos en los que sueles experimentar earworms, ya sea al despertarte, mientras conduces o al intentar conciliar el sueño. Segundo, elige una técnica de gestión que se ajuste a tu contexto: respiración consciente para momentos de alta tensión, sustitución sonora para entornos de trabajo, exposición controlada para situaciones de ocio. Tercero, crea una lista de reproducción de canciones de reemplazo que incluya piezas instrumentales, música ambiental o melodías que te resulten agradables pero neutras. Cuarto, practica la técnica elegida de forma regular, de modo que tu cerebro la reconozca como una rutina y la active automáticamente cuando sea necesario. Quinto, evalúa los resultados después de una semana, anotando si la frecuencia de los gusanos ha disminuido y si te sientes más capaz de concentrarte o relajarte según la actividad que estés realizando. A medida que vayas incorporando estas prácticas, notarás que el cerebro comienza a desarrollar una especie de inmunidad a los earworms más molestos. No se trata de eliminar por completo la capacidad del cerebro para generar bucles melódicos, sino de ganar control sobre cuándo y cómo aparecen. Después de todo, los gusanos auditivos son una manifestación de la increíble plasticidad de nuestro cerebro, una prueba de que nuestras mentes están siempre listas para aprender, anticipar y buscar placer. Cuando aprendemos a dirigir esa energía, podemos transformar una molestia en una herramienta de productividad y bienestar. Antes de cerrar, me gustaría invitarte a compartir en los comentarios alguna canción que haya sido particularmente persistente en tu mente y la estrategia que hayas probado para liberarte de ella. ¿Has encontrado alguna técnica que funcione mejor que otras? Tu experiencia puede ayudar a otros espectadores a descubrir nuevas formas de manejar sus propios earworms. Además, si alguna de las ideas que hemos explorado hoy te ha inspirado a probar una nueva forma de escuchar música mientras estudias, trabajas o creas, cuéntanos cómo te ha ido. La comunidad se enriquece con cada aporte personal. Y, por supuesto, si este contenido te ha resultado útil y te ha abierto la puerta a entender mejor esos misterios que se esconden detrás de una simple melodía, no olvides darle un pulgar arriba. Cada me gusta nos permite seguir investigando y compartiendo descubrimientos fascinantes sobre la mente humana y su relación con el sonido. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios, donde exploraremos más a fondo cómo la música puede influir en la memoria a largo plazo, en la toma de decisiones y en la construcción de la identidad personal.